A finales del siglo XIX, una joven campesina llamada Lucía Campos se convirtió en la esposa secreta del conde don Alonso de Villarreal. Para la sociedad, ella no era la condesa, sino una simple protegida sin honor ni nombre, una sombra que se deslizaba por los pasillos fríos de la mansión. Durante décadas, su historia permaneció oculta, un murmullo entre los sirvientes, una herida silenciosa en el corazón de la familia. Nadie supo la verdad de su amor y su dolor, hasta que un pequeño diario, encontrado en el fondo de un baúl olvidado, reveló el sacrificio que la aristocracia española intentó enterrar para siempre. Cómo un amor que nació como un cuento de hadas pudo convertirse en una condena de silencio y humillación. Y cómo una mujer, invisible a los ojos del mundo, encontró la fuerza para reclamar su dignidad. Antes de revelarte lo que estas páginas amarillentas contaron sobre el verdadero destino de Lucía y el conde, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Y suscríbete al canal. Créeme, lo que el tiempo intentó borrar te conmoverá hasta el alma. Antes de ser la prisionera de la mansión Villarreal, Lucía Campos era una hija del campo. Su mundo olía a tierra húmeda y a flores silvestres, y sus manos, aunque callosas por el trabajo, eran libres. Creció bajo el sol de la campiña española, con sueños sencillos que no incluían títulos ni riquezas, sino un amor honesto y una familia propia. Cada atardecer, veía a lo lejos la imponente silueta de la hacienda, un mundo ajeno que admiraba sin envidia. Para ella, la felicidad no estaba en los salones dorados, sino en la libertad de correr por los prados y en la calidez de un hogar humilde. No sabía que el dueño de ese castillo de piedra pronto se cruzaría en su camino, prometiéndole un cielo que se convertiría en su jaula. El encuentro fue como sacado de un romance prohibido. Don Alonso de Villarreal, montado en su imponente caballo negro, la encontró un día cerca del arroyo. No vio a una campesina, o eso le dijo, sino una belleza pura, un alma sin la malicia de la corte. Él le habló de un amor que no entendía de clases sociales, de un futuro juntos donde ella sería su condesa a los ojos de todos. Lucía, ingenua y enamorada, no se deslumbró por su título, sino por la ternura en su mirada y la aparente sinceridad de sus promesas. Se casaron en secreto, en una pequeña capilla al amparo de la noche, con solo la luna y un viejo sacerdote como testigos. Él le juró que era un arreglo temporal, solo hasta que pudiera enfrentar a su familia. Ella le creyó. Pero la promesa se desvaneció tan pronto como cruzó el umbral de la mansión. No fue llevada al ala principal como su esposa, sino recluida en las habitaciones del servicio, en un rincón olvidado del palacio. Las criadas la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad, susurrando sobre la protegida del conde. Su vida se convirtió en un ritual de espera y soledad. Don Alonso la visitaba solo por las noches, cuando la casa dormía, llenándola de besos furtivos y palabras de consuelo, que sonaban cada vez más vacías, pero a la luz del día, si se cruzaban por un pasillo, él apartaba la mirada, tratándola con la misma fría distancia que a cualquier otro sirviente. Lucía aprendió entonces la lección más cruel. Era su esposa en la oscuridad, pero su vergüenza a la luz del sol. La razón de este tormento tenía un nombre: doña Isabel, la madre del conde. Una matriarca de voluntad de hierro y mirada gélida, para quien el linaje y las apariencias lo eran todo. Desde el principio, vio a Lucía no como una persona, sino como un error, una mancha en el impecable historial de los Villarreal. Con una crueldad silenciosa, se aseguró de que la joven campesina entendiera su lugar, el de un capricho pasajero que debía ser erradicado. Era ella quien llenaba la cabeza de don Alonso con discursos sobre el deber, el honor y la necesidad de un matrimonio estratégico con una duquesa para salvar las finanzas de la familia. Cada día, la presión sobre el conde aumentaba, y Lucía, desde su encierro, sentía cómo el lazo invisible que la unía a él se tensaba hasta el punto de romperse. Los días de Lucía se convirtieron en una larga y silenciosa espera, marcada por el tañido de las campanas de la capilla, y el cambio de las estaciones que solo podía observar desde la ventana de su habitación. El otoño llegó y tiñó los árboles de oro y escarlata, colores vibrantes que contrastaban con la palidez de sus mejillas y la monotonía gris de sus paredes. Escuchaba a lo lejos las risas de los trabajadores del campo.
el murmullo de las conversaciones en los patios, los sonidos de una vida de la que ella había sido apartada. La mansión, que una vez le pareció un palacio de ensueño, se había revelado como lo que realmente era, una tumba dorada para su juventud, un laberinto de pasillos fríos donde su existencia era un secreto que nadie debía nombrar. Las noches eran, a la vez, su único consuelo y su más profunda tortura. Don Alonso seguía visitándola, entrando en su habitación como un ladrón en su propia casa. En la oscuridad, entre sus brazos, Lucía se permitía olvidar por un instante que era una prisionera. Él le susurraba que la amaba, que todo cambiaría, que solo necesitaba tiempo. Y ella, con el corazón roto, se aferraba a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera, pero cada beso estaba manchado por la urgencia de la clandestinidad. Cada caricia era un recordatorio de que su amor solo podía existir a escondidas. Lo peor llegaba con el alba, cuando él se marchaba y la dejaba sola de nuevo, con el frío de las sábanas y el eco de unas promesas que la luz del día siempre desmentía. El resto de los habitantes de la casa la trataban con una crueldad estudiada, una mezcla de indiferencia y desprecio velado. Las criadas dejaban su comida en la puerta sin mirarla a los ojos, como si su mera presencia fuera una ofensa. Los mayordomos la ignoraban en los pasillos, fingiendo no ver a la sombra que se deslizaba junto a las paredes. Solo Mateo, el viejo jardinero que había servido a los Villarreal durante más de 40 años, le mostraba una bondad silenciosa. A veces, encontraba una flor fresca en el alféizar de su ventana o un trozo de pan dulce escondido bajo su servilleta. Eran gestos mínimos, pero en el desierto de su soledad, eran un oasis que le recordaba que su humanidad no se había perdido del todo. Fue en ese aislamiento donde Lucía comenzó a escribir. En las páginas de un pequeño diario de cuero, que mantenía oculto bajo una tabla suelta del suelo, volcó todo el dolor que no podía expresar. Allí describía la nostalgia por el olor a tierra mojada de su hogar, el recuerdo del rostro de su padre, y la agonía de amar a un hombre que la dividía en dos, la mujer que adoraba en secreto y la campesina que despreciaba en público. Sus escritos no eran cartas de amor, sino testimonios de una traición silenciosa. No le escribía a él, sino al fantasma del hombre que le había prometido el mundo en aquella capilla solitaria, un hombre que parecía desvanecerse un poco más cada día, devorado por el conde que debía ser. Lucía no era ciega al tormento que consumía a don Alonso. Veía las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula cada vez que su madre entraba en una habitación, el peso del linaje aplastando sus hombros. A veces, en la quietud de la noche, él se derrumbaba y le confesaba su miedo, su impotencia ante las expectativas de un mundo que no le permitía amar a quien él había elegido. Ella entendía su lucha, pero su compasión empezaba a agrietarse bajo el peso de su propio sufrimiento. ¿De qué servía su amor si él no tenía el valor de defenderlo? Su dolor era una jaula visible, pero el de ella era un encierro invisible, una condena perpetua dictada por la cobardía del hombre que juró protegerla. Pasó un año, y luego otro. La promesa de que su matrimonio sería revelado pronto, se convirtió en un eco lejano y sin sentido. Lucía veía cómo su juventud se marchitaba entre aquellas cuatro paredes, cómo la esperanza que una vez ardió en su pecho se convertía en una brasa que se negaba a extinguirse, pero que ya no calentaba. Aprendió a leer las expresiones de los sirvientes, a interpretar los silencios en la mesa del comedor que a veces escuchaba desde el pasillo. Sabía que doña Isabel estaba moviendo sus hilos, presentando a su hijo a jóvenes duquesas y baronesas, en fiestas a las que ella nunca sería invitada. La campesina enamorada estaba muriendo lentamente, y en su lugar nacía una mujer que empezaba a comprender la verdadera naturaleza de su prisión. Pero el dolor, cuando es constante, deja de ser solo dolor, y se convierte en parte de quien eres. Se transforma en una armadura, en una fuerza silenciosa que nadie ve venir. Lucía dejó de llorar por las noches. Sus ojos, antes llenos de súplica, ahora miraban a don Alonso con una calma que lo inquietaba. Ya no le preguntaba cuándo cumpliría su promesa. En su silencio había una nueva dignidad, una resistencia pasiva que era más poderosa que cualquier grito. Ya no era la joven que esperaba ser salvada. Era una mujer que empezaba a entender que la única persona que podía liberarla no era el conde que la escondía, sino ella misma.
Y esa revelación, silenciosa y profunda, sería el principio del fin. El punto de quiebre llegó en una gélida noche de invierno, cuando el viento aullaba contra los ventanales de la mansión como un presagio. Lucía, incapaz de dormir, caminaba descalza por los pasillos oscuros, un fantasma en su propia casa. El silencio ya no le traía paz, sino una inquietud creciente. Se había acostumbrado al dolor sordo de la espera, pero esa noche, una energía diferente recorría los muros de piedra. Era la sensación de que algo estaba a punto de romperse para siempre. Mientras pasaba frente al estudio del conde, una fina línea de luz se escapaba por debajo de la puerta, acompañada del murmullo de voces tensas. La curiosidad, o quizás el instinto, la obligó a detenerse y escuchar. Lo que oyó fue el sonido de su mundo derrumbándose. Era la voz de doña Isabel, fría y afilada como el hielo, hablando no de un capricho, sino de un problema legal que debía ser resuelto. Y luego, la voz de don Alonso. No era la voz del hombre que le susurraba promesas en la oscuridad, sino la de un conde acorralado, débil y obediente. Le escuchó decir a su madre que su unión con Lucía había sido un error de juventud, una imprudencia que estaba dispuesto a rectificar, para cumplir con su deber, y casarse con la duquesa de Almendro. Cada palabra fue un golpe, pero no uno que la hizo llorar. En su lugar, sintió cómo el corazón se le congelaba, cómo la última brasa de esperanza se extinguía, dejando solo cenizas y una claridad terrible y desoladora. El aire se escapó de sus pulmones, pero no emitió ningún sonido. Se quedó inmóvil pegada a la puerta mientras escuchaba los detalles del plan. Hablaban de papeles de anulación, de un acuerdo financiero para asegurar su silencio, de enviarla lejos, a un convento o a una tierra lejana donde su existencia pudiera ser borrada por completo. Ella no era una esposa a la que se debía respetar, sino un obstáculo a ser eliminado discretamente. La traición fue tan profunda y calculada que trascendió el dolor personal. Comprendió en ese instante que nunca había sido amada, solo poseída. Había sido un sueño febril para el conde, uno del que ahora él estaba desesperado por despertar. La campesina enamorada murió en ese pasillo oscuro, escuchando la sentencia de su propia inexistencia. Cuando las voces cesaron y los pasos de doña Isabel se alejaron, don Alonso permaneció en el estudio unos minutos más. Lucía se escondió en las sombras hasta que lo vio salir. Con el rostro pálido y la mirada perdida, movida por una necesidad visceral de confirmar la pesadilla, se deslizó dentro de la habitación. Sobre el imponente escritorio de caoba, iluminados por la temblorosa luz de un candelabro, estaban los documentos. Sus manos temblaban mientras leía las palabras legales y frías: anulación de matrimonio, unión sin validez, consentimiento mutuo. Su nombre y el de él, unidos en un papel que no los declaraba marido y mujer, sino dos extraños cuyo vínculo era un error que la ley ahora se encargaría de borrar. La prueba física era más cruel que cualquier palabra oída a escondidas. Regresó a su habitación sin hacer ruido, con los papeles de su anulación grabados en la memoria. No lloró. La pena se había transformado en una furia helada, una determinación que nunca antes había sentido. Se miró en el pequeño espejo empañado, y ya no vio a la joven ingenua que creía en cuentos de hadas. Vio a una mujer a la que le habían robado el nombre, el honor y la juventud. El velo se había desgarrado por completo. Ya no era la esposa secreta que esperaba ser reconocida. Era una prueba viviente de la cobardía de un hombre y la crueldad de una familia. Y si iban a borrarla de la historia, no lo harían en silencio. No se iría como una sombra. Si su amor no valía nada, su dignidad lo valdría todo. Esa noche, cuando don Alonso la visitó como de costumbre, la encontró diferente. Él llegó con su habitual mezcla de ternura culpable y pasión furtiva, esperando encontrar consuelo en sus brazos. Pero Lucía lo recibió con una calma que lo desconcertó. No había lágrimas en sus ojos, ni reproches en su voz. Simplemente lo observaba con una quietud impenetrable, como si lo estuviera viendo por primera vez. Él intentó besarla, pero ella apartó el rostro sutilmente. Su silencio era una pared de hielo contra la que las excusas y las promesas vacías de él se estrellaban y se rompían. Por primera vez, el conde sintió miedo.
Vio en su mirada no a la campesina que podía controlar, sino a una jueza que ya había dictado su veredicto. A partir de ese día, Lucía comenzó a tejer su propio plan. Cada gesto de amabilidad de Mateo, el jardinero, cada mirada de desprecio de las criadas, cada visita nocturna de don Alonso, todo lo observaba con una nueva perspectiva. Ya no era una prisionera esperando su liberación, sino una estratega evaluando el campo de batalla. Leía los libros que encontraba en la biblioteca abandonada, no para escapar sino para aprender. Estudiaba los rostros de la nobleza en los retratos que colgaban en los pasillos, entendiendo que esas eran las personas ante las cuales ella era invisible. Sabía que se acercaba la gran fiesta de compromiso de don Alonso con la duquesa. Y en su corazón, ya no había anhelo de detenerla. Había una resolución. Sería en ese escenario ante todo el mundo que la negaba, donde ella reclamaría su historia. El primer paso de Lucía hacia su propia liberación no fue un grito sino un susurro. Buscó a Mateo en el invernadero, el único lugar de la mansión donde el aire no se sentía viciado por los secretos. No le suplicó ayuda ni le contó la traición que había descubierto. Simplemente se sentó a su lado, con su diario en el regazo, y le habló de las flores que su padre solía plantar. Habló de la tierra, de la libertad, de la mujer que era antes de convertirse en una sombra. Mateo, con la sabiduría que solo dan los años y las injusticias observadas, entendió lo que no se decía. Vio en sus ojos no a una víctima, sino a una luchadora que buscaba un arma. Y en ese momento, el viejo jardinero tomó una decisión. La lealtad a la familia Villarreal había muerto. Su lealtad ahora era para la verdad. Esa misma noche, Mateo la guió por pasadizos ocultos hasta el ala oeste de la mansión, una parte cerrada desde la muerte del antiguo conde. Allí, en un despacho cubierto de polvo y telarañas, le reveló el primer secreto de la cascada. Le contó que don Alonso no era el primer Villarreal en enamorarse de una mujer inadecuada. Su propio padre, un hombre recordado como un pilar de la aristocracia, había amado en secreto a una institutriz. La historia se repetía con una crueldad casi poética. Las promesas nocturnas, el miedo al escándalo, y finalmente, la traición. La mujer fue enviada lejos, con el corazón roto, y una pensión para comprar su silencio. Don Alonso no solo estaba repitiendo un error, estaba cumpliendo con una trágica herencia familiar, una cobardía transmitida de padre a hijo. Impulsada por esta revelación, Lucía comenzó a buscar. Mateo le había indicado un viejo arcón de cedro, que el antiguo conde guardaba bajo llave. Con una herramienta del jardín, forzaron la cerradura. Dentro no había joyas ni títulos, sino un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas de amor de la institutriz, llenas de una pasión y una desesperación que Lucía reconoció como propias. Pero junto a ellas había algo más. Un diario del propio conde. En sus páginas él no hablaba de amor, sino de la presión asfixiante de su esposa doña Isabel, incluso en su juventud. Describía cómo ella lo había manipulado, amenazándolo con el deshonor para que abandonara a la mujer que amaba. La crueldad de la matriarca no era nueva, era un veneno que llevaba décadas corriendo por las venas de esa casa. La revelación más dolorosa, sin embargo, no fue sobre el amor sino sobre el dinero. Ocultos en un doble fondo del arcón, encontraron los libros de contabilidad de la hacienda de los últimos 5 años. Los números no mentían. La familia Villarreal estaba al borde de la quiebra. Las malas cosechas, las deudas de juego del antiguo conde, y la gestión arrogante de doña Isabel, los habían llevado a la ruina. El matrimonio de don Alonso con la duquesa de Almendro no era una cuestión de linaje ni de honor, era un contrato de negocios. Una fusión desesperada para salvarse de la indigencia. Lucía entonces comprendió la verdad en toda su brutalidad. Ella no era un error romántico, sino un pasivo financiero que debía ser liquidado para que la familia pudiera sobrevivir. Su amor no fue traicionado por el deber, sino vendido al mejor postor. Mientras Lucía desenterraba el pasado, don Alonso vivía su propio infierno. La proximidad de la fiesta de compromiso lo consumía. El narrador de nuestra historia puede imaginarlo caminando por los salones, supervisando los preparativos con una sonrisa vacía, mientras su alma se resquebrajaba.
Cada vez que pasaba por el pasillo del ala de servicio, su mirada buscaba instintivamente la puerta de Lucía. A veces, la veía a lo lejos, caminando por el jardín con una nueva y extraña serenidad, y sentía una punzada de pánico. La joven sumisa que él creía controlar, había desaparecido, y en su lugar había una mujer cuya calma era más aterradora que cualquier acusación. Él no sabía que ella ya conocía todas sus mentiras, pero sentía en el aire que el juicio final se acercaba inexorablemente. Con todas las piezas del rompecabezas en su poder, el plan de Lucía se cristalizó. Ya no se trataba de venganza ni de provocar un escándalo. No usaría las cartas ni los libros de contabilidad para humillarlos. Esas eran sus armas, pero no las dispararía. Su acto de rebelión sería mucho más profundo y personal. Entendió que la mayor arma contra un mundo obsesionado con las apariencias era la verdad simple y desnuda. Su objetivo ya no era ser reconocida como la condesa de Villarreal. Su objetivo era reclamar su propio nombre. Lucía Campos. La mujer que amó, la mujer que fue traicionada, y la mujer que se negaría a ser borrada. La fiesta de compromiso no sería su escenario de humillación, sino su plataforma de liberación. Llegó el día de la gran fiesta. La mansión, usualmente fría y silenciosa, bullía de vida. Carruajes llegaban uno tras otro, depositando a la flor y nata de la nobleza española en la entrada. La música de la orquesta flotaba en el aire, mezclándose con el tintineo de las copas de cristal y las risas forzadas. En el gran salón, doña Isabel sonreía, triunfante, mientras su hijo recibía a los invitados como un autómata. Nadie notaba la tormenta que se gestaba en los pisos superiores. En su humilde habitación, Lucía se preparaba. No se puso un vestido elegante, sino el sencillo traje con el que se había casado. No se adornó con joyas, solo con la dignidad que había forjado en el fuego del dolor. Estaba lista. La hora de los secretos había terminado. Justo cuando el mayordomo se disponía a anunciar el compromiso oficial entre el conde de Villarreal y la duquesa de Almendro, las grandes puertas del salón se abrieron con un suave crujido. El murmullo de conversaciones se detuvo, la música de la orquesta vaciló, y luego se extinguió en un silencio abrupto y denso. En el umbral, recortada contra la oscuridad del pasillo, estaba Lucía. No llevaba joyas ni sedas, solo el vestido sencillo y digno con el que se había casado. Su rostro estaba sereno, sus ojos no buscaban compasión ni provocaban un escándalo. Simplemente estaban fijos en un solo hombre. Por un instante, el tiempo se congeló. 100 pares de ojos aristocráticos se posaron sobre la campesina que se atrevía a interrumpir su mundo. Con una calma que desarmó a todos, comenzó a caminar. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del salón. Atravesó la multitud de nobles atónitos, que se apartaban como si su sola presencia pudiera mancharlos. Ignoró las miradas de desprecio, los susurros ahogados, y el rostro de doña Isabel, que se había convertido en una máscara de furia helada. Su viaje no era hacia ellos, no era para ellos. Era un peregrinaje final hacia el hombre que le había prometido un futuro y le había entregado una celda. Don Alonso la observaba, paralizado, su rostro pálido como la cera. En ese momento, no era un conde poderoso, sino un niño asustado, atrapado en la mentira que él mismo había construido, y que ahora venía a reclamarlo. Finalmente, llegó frente a él. La duquesa, a su lado, la miraba con una mezcla de confusión y arrogancia. Lucía no le dirigió ni una mirada. Sus ojos, llenos de una tristeza insondable pero sin una pizca de odio, se encontraron con los de Alonso. Lentamente, levantó su mano izquierda. No la extendió para abofetearlo ni para suplicar. Con un gesto delicado y definitivo, se quitó el sencillo anillo de oro de su dedo. El único símbolo que quedaba de su unión secreta. Se lo ofreció en la palma de su mano, un acto silencioso de renuncia. No necesitaba palabras. El mensaje era claro. Te devuelvo tu promesa rota, te devuelvo mi dolor, y me quedo con mi libertad. Fue ese gesto, esa dignidad silenciosa, lo que finalmente quebró a don Alonso. Miró el anillo en la mano de Lucía, y vio el reflejo de toda su cobardía, de todas las noches de amor furtivo, y los días de fría negación. Un sollozo seco escapó de su garganta. Apartó a la duquesa con un movimiento brusco, y con una voz rota que resonó en todo el salón, gritó la verdad que lo había estado ahogando. ¡No!
exclamó, con los ojos llenos de lágrimas. No habrá ningún compromiso. Se giró hacia la multitud, hacia su madre, hacia el mundo que lo juzgaba. Esta mujer, dijo, tomando la mano de Lucía para que todos la vieran. Esta mujer, Lucía Campos, no es mi protegida. Es mi esposa. Y es la única condesa de Villarreal. El salón estalló en un caos de incredulidad y escándalo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. La duquesa, humillada públicamente, se cubrió el rostro y fue escoltada fuera de la sala por su padre, cuya mirada prometía una ruina social para los Villarreal. Doña Isabel se quedó inmóvil, su rostro una máscara de derrota. El imperio que había gobernado con mano de hierro se había derrumbado por una sola frase, por la fuerza de un amor que ella siempre consideró una debilidad insignificante. Vio cómo su hijo se aferraba a la mano de la campesina, no como un noble a su posesión, sino como un hombre a su ancla. En ese instante, supo que había perdido, no solo la batalla sino a su propio hijo. Lucía por su parte se quedó sin aliento, no había esperado esto. Había venido a cerrar un capítulo, a reclamar su nombre en silencio y marcharse. Pero la confesión de Alonso la había anclado en el centro de un terremoto. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron, pero no eran de dolor. Eran lágrimas de shock, de una liberación tan abrumadora que le robaba las fuerzas. Sintió la mano de Alonso apretando la suya, un gesto que ya no era furtivo ni culpable, sino firme y orgulloso. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, ella no vio al conde, sino al hombre del que se había enamorado junto al arroyo, el hombre que finalmente había encontrado el valor para elegirla a la luz del día. En ese momento de escándalo y ruina social, algo más profundo ocurrió. Don Alonso no solo había reclamado a su esposa, se había reclamado a sí mismo. Al gritar la verdad, se liberó de la jaula dorada de su linaje, de la tiranía de su madre, y del peso de una herencia de cobardía. Y Lucía, al buscar su propia dignidad, le había dado a él la oportunidad de encontrar la suya. Ya no eran el conde y la campesina, sino dos personas que, en medio de los escombros de un mundo de apariencias, habían encontrado la base para construir algo real. El precio sería alto, el ostracismo inevitable, pero por primera vez, estaban juntos, enfrentando al mundo no como un secreto, sino como una verdad innegable. El gran salón de los Villarreal, que minutos antes rebosaba de opulencia y poder, se vació con una rapidez casi violenta. El escándalo dejó un eco que tardaría décadas en disiparse, un murmullo que acompañaría el apellido de la familia como una mancha indeleble. Los nobles huyeron como si el honor fuera una enfermedad contagiosa, llevándose consigo sus juicios y sus promesas de alianzas rotas. Doña Isabel no gritó ni se desmayó. Su rostro era un lienzo de mármol, una derrota demasiado profunda para las lágrimas. Simplemente observó cómo el mundo que había construido con tanto esmero se hacía añicos. En medio de la ruina social, Lucía y Alonso se quedaron solos, con las manos entrelazadas en el centro de la habitación. Por primera vez, no estaban escondiéndose, estaban a la intemperie, y el frío del ostracismo que se avecinaba no parecía tan terrible como el frío de la soledad que habían dejado atrás. Doña Isabel no esperó al amanecer. En la quietud de la noche, mientras la mansión lamía sus heridas, hizo empacar un único baúl. No fue expulsada, se exilió a sí misma, incapaz de vivir bajo un techo donde la campesina que había despreciado ahora era la señora. Su partida fue silenciosa, casi fantasmal. Al pasar junto a su hijo, que la esperaba en el vestíbulo, no hubo palabras de perdón ni de condena, solo una mirada que lo decía todo. La decepción de una matriarca cuyo linaje había sido traicionado por el corazón. Se marchó a un convento lejano, no por devoción, sino porque era el único lugar donde su orgullo herido podía esconderse del mundo. Su castigo no fue la pobreza ni el deshonor, sino la soledad absoluta, rodeada de muros tan fríos como los que ella misma había levantado alrededor de Lucía. La nobleza, como era de esperar, les dio la espalda. Las puertas de las grandes casas se cerraron para ellos, las invitaciones a bailes y cacerías cesaron,
y los antiguos amigos cruzaban la calle para evitar un saludo incómodo. Se convirtieron en parias, la comidilla de los salones a los que ya no tenían acceso. Pero dentro de los muros de la hacienda, algo milagroso comenzó a suceder. El silencio ya no era de opresión sino de paz. Por primera vez, Lucía y Alonso caminaban por los jardines a plena luz del día, compartían sus comidas en el gran comedor, y leían juntos junto al fuego. El amor, que había sido su veneno secreto, se convirtió en su antídoto público, la única fortaleza que necesitaban para resistir el desprecio del mundo exterior. Descubrieron que un hogar no se construye con títulos, sino con verdades compartidas. Lucía nunca intentó ser la aristócrata que el mundo esperaba. No adoptó aires de grandeza ni se vistió con sedas importadas. Su primera orden como señora de la casa no fue cambiar los tapices, sino asegurarse de que cada sirviente tuviera un plato caliente y un trato digno. Gobernaba la mansión con la misma empatía y sencillez con la que había cuidado las flores de su campo. Mateo, el viejo jardinero, la veía caminar por los pasillos y sus ojos se llenaban de lágrimas, pues veía en ella no a una nueva condesa, sino a la personificación de una justicia poética que rara vez se manifestaba en la vida real. Lucía no sanó la reputación de los Villarreal, pero sí sanó el alma de la casa, llenando sus fríos rincones con una calidez y una humanidad que el linaje nunca había podido comprar. Don Alonso, por su parte, cumplió una penitencia silenciosa y voluntaria. Para salvar la hacienda de la quiebra que su familia había ocultado, vendió gran parte de las tierras, y renunció a sus conexiones en la corte. Se dedicó en cuerpo y alma a trabajar junto a sus jornaleros, aprendiendo de la tierra que su nueva vida dependía de ella. Descubrió una forma de honor más profunda que la que dictaban los escudos de armas. El honor de un hombre que cumple su palabra aunque sea tarde. Su redención no fue un acto público de arrepentimiento, sino una elección diaria de humildad y trabajo. Al final, el título de conde se convirtió en una formalidad. Su verdadero orgullo era ser el esposo de Lucía Campos, la mujer que le había enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se gana. Su historia nunca se convirtió en un cuento de hadas, no recuperaron su estatus, ni fueron perdonados por la alta sociedad. Vivieron una vida tranquila, marcada por el trabajo duro y un amor que se hizo más fuerte con cada desafío. Su legado no quedó escrito en los libros de historia de la aristocracia, sino en el pequeño diario de cuero que Lucía guardó hasta el final de sus días. Un testimonio de que el amor, cuando es verdadero, no necesita la aprobación del mundo para existir. Su historia nos recuerda que a veces, la mayor victoria no es ganar un trono, sino tener el valor de elegir la verdad, aunque esa verdad nos deje solos contra todos. Porque el verdadero amor no florece en la oscuridad de los secretos, sino a la luz del día, sin importar cuán escandalosa sea para el mundo. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias que el tiempo casi borra. Gracias por escuchar. La historia de Lucía y Alonso no terminó con el aplauso de una corte ni con la bendición de la sociedad. Terminó en cambio con el portazo de ese mismo mundo que les dio la espalda. Su acto de rebelión en el gran salón no fue el inicio de un cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, forjada en el aislamiento y la adversidad. Se convirtieron en los parias de la aristocracia, un recordatorio incómodo de que el corazón no siempre obedece a las reglas del linaje. Pero en el silencio de su exilio social, encontraron una libertad que ningún título podría haberles comprado. La libertad de amarse sin máscaras, sin sombras y sin pedir permiso. Su mansión ya no era una jaula dorada, sino un refugio, la única nación donde su amor era la única ley. Su vida juntos fue una sinfonía de pequeños actos de devoción. Alonso, despojado del respeto de sus pares, encontró un nuevo tipo de honor en el trabajo de la tierra, aprendiendo de sus jornaleros los secretos del campo que siempre había observado desde la distancia. Lucía, por su parte, nunca intentó imitar a las grandes damas que la habían despreciado. Su reino no eran los salones de baile, sino los jardines, la cocina y los corazones de la gente que servía en la casa. Les enseñó a leer y escribir, cuidó de sus hijos cuando enfermaban y se sentaba a escuchar sus penas. Transformó una casa de amos y sirvientes en un hogar,
demostrando que la verdadera nobleza no se lleva en la sangre sino en la bondad con la que se trata a los demás. El legado de Lucía no fue el de una condesa que cambió la historia, sino el de una mujer que cambió su pequeño mundo. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre los muros de la hacienda y en las aldeas cercanas. Las jóvenes criadas ya no soñaban con ser rescatadas por un príncipe, sino con tener la fuerza de Lucía para defender su propia dignidad. Los hombres del campo veían a don Alonso no como un conde caído en desgracia, sino como un hombre que había tenido el valor de elegir el amor por encima de la fortuna. Su unión, nacida del escándalo, se transformó en un símbolo silencioso de esperanza, la prueba de que incluso en una tierra regida por la tradición y el prejuicio, un amor verdadero podía echar raíces y florecer. Los años pasaron, suavizando los bordes afilados del escándalo, y convirtiendo la memoria en un suave resplandor. Lucía y Alonso envejecieron juntos, sus rostros surcados por las arrugas del tiempo y del trabajo, pero sus miradas seguían conteniendo la misma devoción que los unió. No tuvieron hijos que heredaran el apellido Villarreal, un hecho que la antigua nobleza consideró el castigo final por su desafío. Pero ellos nunca lo vieron así. Su amor era su único heredero. Un legado inmaterial que llenaba cada rincón de la vieja mansión, con una calidez que trascendía la necesidad de un linaje. Su historia no necesitaba ser perpetuada en descendientes, porque ya estaba grabada en el alma misma de aquel lugar. Cuando partieron de este mundo, lo hicieron con apenas unos meses de diferencia, como si un alma no pudiera concebir la existencia sin la otra. No hubo grandes funerales ni esquelas en los periódicos de la capital. Su adiós fue tan íntimo y discreto como la vida que habían elegido. Fueron enterrados uno al lado del otro en la pequeña capilla donde se habían casado en secreto, cerrando el círculo de su amor en el mismo lugar sagrado donde todo comenzó. La historia oficial de los Villarreal terminó con ellos, pero la verdadera historia, la de Lucía Campos, apenas comenzaba a ser contada por aquellos que la recordaban con cariño y admiración. Y por supuesto estaba el diario. Aquel pequeño cuaderno de cuero que había sido el único confidente de Lucía en sus días más oscuros se convirtió en su testamento. No contenía secretos de estado ni intrigas palaciegas, sino algo mucho más poderoso, la verdad de un corazón humano. En sus páginas amarillentas, generaciones posteriores encontraron la voz de una mujer que amó, sufrió, perdonó, y finalmente, encontró la paz no en la aceptación del mundo, sino en la aceptación de sí misma. El diario no era solo la crónica de un amor prohibido, era un manual de supervivencia emocional, un mapa que mostraba cómo encontrar la dignidad en medio de la humillación más profunda. La mansión de los Villarreal nunca recuperó su antiguo esplendor. Con el tiempo, se convirtió en una hermosa y melancólica ruina, visitada por los lugareños que contaban a sus hijos la historia de la condesa campesina y el conde que renunció a todo por ella. Los jardines que Lucía había cuidado con tanto esmero se volvieron salvajes, pero seguían floreciendo cada primavera, como si la fuerza de su amor se negara a abandonar la tierra. La casa dejó de ser un símbolo del poder aristocrático para convertirse en un monumento a la resistencia del espíritu humano, un recordatorio de que las estructuras más imponentes pueden derrumbarse, pero un amor construido sobre la verdad puede resistir el paso de los siglos. La historia de Lucía Campos nos enseña que el honor no se encuentra en los apellidos ni en las posesiones, sino en la valentía de ser fiel a lo que dicta el corazón. Nos recuerda que a veces, la mayor revolución no se libra con espadas en un campo de batalla, sino con un gesto silencioso en un salón lleno de gente, un gesto que elige la verdad por encima de la conveniencia. Su vida es un testimonio de que una persona, por muy invisible que el mundo la considere, tiene el poder de reescribir su propio destino, y, al hacerlo, cambiar para siempre la vida de quienes la rodean. Su fuerza no residía en desafiar un imperio, sino en reclamar su propio nombre. En un mundo que a menudo valora más las apariencias que la autenticidad, la historia de Lucía y Alonso es un faro. Nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar por amor y, lo que es más importante, qué no estamos dispuestos a sacrificar de nosotros mismos. Su amor no fue perfecto, estuvo manchado por el miedo, la cobardía y la traición. Pero su redención nos muestra que nunca es demasiado tarde para corregir un error, para pedir perdón,
y para empezar de nuevo, aunque el mundo entero nos juzgue. Al final, la única aprobación que necesitaron fue la que se encontraron en la mirada del otro, un reflejo de un amor que había sobrevivido a su prueba más dura, la verdad. El tiempo, que entierra imperios y borra nombres de la historia, fue extrañamente amable con ellos. No los recordó como un conde y una condesa, sino simplemente como Lucía y Alonso. Su leyenda sobrevivió no en los libros de historia, sino en el folclore local, una historia de amor contada junto al fuego en las frías noches de invierno. Se convirtió en una de esas verdades eternas que se transmiten de abuelos a nietos. Que la nobleza del alma siempre será superior a la nobleza de la sangre. Y que un amor que es lo suficientemente valiente para mostrarse a la luz del día, tiene el poder de iluminar la oscuridad de cualquier época. Al final, el pequeño diario encontrado en el fondo de ese baúl olvidado, no solo reveló la historia de una mujer. Nos devolvió una parte de nuestra propia humanidad. Nos recordó que detrás de cada retrato solemne y de cada apellido imponente, hubo corazones que latieron con las mismas esperanzas, miedos y anhelos que los nuestros. Nos enseñó que la historia no está hecha solo de reyes y batallas, sino también de los sacrificios silenciosos, de las promesas rotas y de los amores que se atrevieron a desafiarlo todo. La de Lucía no es solo su historia, es la de todos aquellos a quienes el mundo intentó silenciar, pero cuya voz encontró la manera de viajar a través del tiempo. El amor de Lucía y Alonso no cambió el curso de la historia española, pero sí demostró que un solo acto de coraje puede crear una onda expansiva de dignidad. Mateo el jardinero vivió sus últimos años sirviendo no a un conde sino a un amigo, y murió sabiendo que había apostado por la verdad. Las criadas que antes despreciaban a Lucía, aprendieron de ella una lección de humildad y fortaleza, transmitiendo su historia a sus hijas como un ejemplo a seguir. Incluso la mansión, en su decadencia, se convirtió en un lugar más honesto, un espacio donde el eco de la verdad resonaba con más fuerza que el recuerdo de cualquier fiesta suntuosa. Su legado fue la prueba de que el cambio más profundo a menudo comienza en el lugar más pequeño, el corazón humano. Su historia nos deja con una pregunta inquietante pero necesaria. ¿Cuántas otras Lucías ha habido a lo largo de los siglos? ¿Cuántas mujeres y hombres amaron en secreto, sacrificaron su felicidad por el deber, o fueron borrados de la historia por no encajar en las normas de su tiempo? Sus voces se perdieron en el viento, sus diarios nunca fueron encontrados, y sus historias se convirtieron en polvo. Pero el eco de su valentía permanece. El relato de Lucía Campos es un tributo a todos ellos, a los amantes anónimos y a los héroes silenciosos, cuya única victoria fue ser fieles a sí mismos en un mundo que les exigía ser otra persona. Y así el amor que nació como un cuento de hadas y se convirtió en una condena, finalmente encontró su verdadera forma, una lección. Una lección sobre cómo la humillación puede forjar una fuerza inquebrantable, cómo la cobardía puede encontrar el camino hacia la redención, y cómo la verdad, por muy dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir una vida. Lucía no obtuvo un final feliz de fantasía, obtuvo algo mucho más valioso, un final real, uno que ella misma escribió con su coraje, su perdón y su inquebrantable sentido de la dignidad. Su historia no es una tragedia, sino un triunfo del espíritu. Porque al final, lo que el tiempo intentó borrar, no fue solo el nombre de una campesina, sino la idea radical de que el amor no entiende de clases, que la dignidad es un derecho de nacimiento, y que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición en el mundo, sino por la profundidad de su capacidad para amar. La historia de Lucía y Alonso sobrevivió porque encarna una verdad universal, que el amor, cuando es auténtico, se convierte en un acto de rebeldía, contra todo lo que intenta confinarlo, limitarlo o destruirlo, y esa es una historia que merece ser contada una y otra vez. Si crees que el amor verdadero nunca desaparece, sino que solo espera el momento adecuado para ser recordado, comparte este video. Y suscríbete al canal para conocer más historias que el tiempo intentó apagar, pero cuya luz se niega a extinguirse. Gracias por escuchar.